En inmunología, microbiología, bioquímica, académico de la ciencia biológica y medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alexis Kalergi. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días, Elena. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia de Radio Concierto que nos escucha esta mañana. Felicitaciones a usted porque fue reconocido además por su aporte en la ciencia, en la investigación, así que... Sí, bueno, primero con mucha humildad recibí el reconocimiento y comentar que es muy compartido con muchas personas que inspiran la labor que hacemos, en particular estudiantes, jóvenes, científicos y científicas que usted no se imagina cómo dedican su quehacer desde muy temprano en la vida, muy jóvenes, a escarbar la naturaleza para poder comprenderla mejor y aportar a la sociedad desde el trabajo científico que estas personas hacen y por supuesto ha sido muy inspirador trabajar en Chile con colegas científicos y científicas y también profesores y profesoras que desde el colegio me inspiraron. Quiero hacer una pregunta bien pedestre, pero ¿tenemos hartos científicos en Chile o no? Así como proporcionalmente por la cantidad de chilenos no, es proporcionalmente una comunidad pequeña en relación a otros países. Esa es una de las deudas que tenemos como país y el Estado, es el apoyo a la ciencia. El porcentaje del PIB que se invierte muy bajo comparado con incluso países de la región. Ni siquiera OCDE, claro, eso. Sí. Claro, uno de los más bajos de la OCDE. Así que es un desafío. El presidente Boric mencionó durante el inicio de su gobierno la posibilidad de subir la inversión en ciencia. Yo creo que se han hecho esfuerzos. Este año hay nueva iniciativa del Ministerio de Ciencia, un programa de financiamiento de la ciencia de la universidad, poquito, sí. Para investigación en el fondo. Claro, pero es un trabajo permanente. Yo creo que es un desafío, una meta importante poder llegar a una inversión mayor en ciencia, y digo inversión, porque en el fondo sabemos que la ciencia entrega respuestas y soluciones, como fue el caso, por ejemplo, de la pandemia, no solamente las vacunas, que fue, digamos, muy evidente, pero además en entender al virus, en desarrollo de diagnósticos, comprender la enfermedad, estrategia de trabajo frente a una enfermedad desconocida que permitieron ir saliendo de la pandemia y queda todavía mucho por hacer. Ahora, precisamente en la pandemia, en donde Alexis ahí pasó que la gente empezó a entender un poco lo que era la inmunología en términos como científicos, ¿no? En términos de tratar de explicar lo que era el COVID y en tratar de explicarnos cómo llegaron las vacunas después. Y uno se sitúa como en marzo del 2020, en donde era, no, de esto vamos a salir en 3 meses, unas cuarentenas muy raras, en donde había, la gente no entendía muy bien qué es lo que pasaba, ¿no? Se trataba de explicar que era un resfrío, había una incertidumbre muy grande, y de repente en ese periodo muy corto, lo que uno había visto de niño es que las vacunas se preparaban años, y ahora tuvimos vacunas muy rápidamente. Claro, obviamente sabíamos que había muchos laboratorios en el mundo, muchos científicos investigando sobre los coronavirus. ¿Cómo es ese proceso como de investigación en donde la aplicación llega tan de golpe, ¿no? Así como hay pandemia, hay alguien investigando, sí, acá, y aparecen en distintas partes del mundo. Lo mismo que vimos con las startups que nacieron así, pero rápido y masivamente para el diagnóstico. Claro. Los test rápidos, todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, antes de responder el punto, dale gracias vueltecito, está muy rico. Gracias, sí, lo estamos compartiendo. Bueno, lo que ocurrió en la pandemia fueron varias cosas. Primero, una emoción. Yo siempre creo que esto nace de la emoción humana. Usted dijo la incertidumbre. Yo pienso también en el miedo, el temor ante algo tan desconocido como este virus que causó mucha muerte, mucho daño. Sigue causando efectos, por los efectos adversos que tiene, secuelas. Ni hablar de la educación, el problemas de salud mental. O sea, fue bien grave la pandemia. Y lo que ocurrió, Marco, fue que primero que nada, en respuesta a esta percepción, yo siento, de incertidumbre, de miedo, hubo una cercanía, nos acercamos muchos todos los que estábamos trabajando en esta línea, en diferentes lugares del mundo, muchos científicos y científicas desde Asia, Europa, Estados Unidos, por supuesto Latinoamérica, y logramos de manera muy colaborativa lograr algo que usted muy bien dice, en un tiempo bastante acotado se lograron generar no una, sino que varias vacunas. Si usted recuerda, el 2020 hablábamos de la vacuna,
y vimos que ya hacia final del 2020 contábamos con 3, 4, 5 vacunas. Y bueno, luego vino el acceso a las vacunas. O sea, claramente la ciencia puede entregar respuestas y soluciones y resolver esa emoción de miedo, incertidumbre, que se traduce en confianza, esperanza, que fue lo que ocurrió con las vacunas. Ahora, cuando la ciencia es abrazada por la sociedad, por la ciudadanía, yo creo que ocurren cosas muy positivas para el desarrollo humano integral. No solamente en lo relacionado a la pandemia, podemos ver, por ejemplo, en el caso de crisis climática, todos los fenómenos sociales que están ocurriendo, la democracia, ¿verdad? La ciencia, por ejemplo, social, las ciencias políticas requieren estar ahí presentes, y es importante que la ciudadanía reconozca que la ciencia entrega evidencia y entrega respuestas. Las personas siempre están buscando respuestas. En la era de la posverdad y en la era, doctor Kalergi, de no solo la posverdad, sino que como de una caída de la institucionalidad que está generando hartos matices en la forma en que nos estamos como la relacionando como sociedad, ¿no? O sea, la ciencia viene a poner un punto de inflexión que no es menor en todos los ámbitos, como usted lo está mencionando. Y en esta misma era como de las redes sociales y de esta comunicación constante que estamos viendo sobre comunicación, aparece el temor de una nueva aparece el temor de, no sé, los virus. Uno ve como la viruela del mono. Todos los meses tenemos una noticia, un titular, claro, que es como un poco aterrorizante, y además venimos de una experiencia muy tremenda, como usted estaba describiendo, que a veces también minimizamos, traumática, que todavía está teniendo secuelas, que fue el COVID. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso también con los datos de la ciencia? Usted, Elena, se tocó un punto clave, la comunicación. Nosotros desde nuestro Centro de Excelencia, el Milenio, nos dimos cuenta hacia el final de la pandemia que se habían hecho reconocimiento a científicos, científicas, médicos, personal de salud, enfermeras, incluso autoridades, reconocimientos públicos. Pero nos dimos cuenta, un reconocimiento a la comunicación, porque los medios de comunicación fueron muy importantes durante la pandemia. Es decir, la comunicación efectiva y clara de la evidencia científica puede hacer que las personas tomen la decisión correcta, en este caso, vacunarse contra COVID. Hicimos en el ISP un acto bien simbólico en que invitamos a cientos de comunicadores, no solamente de medios, sino que también de universidades, de agencias, y le entregamos una medallita que hicimos desde nuestro instituto, que decía, era un agradecimiento por la comunicación de la evidencia científica. Y las redes sociales es un lugar donde mucha gente hoy día se informa. Por lo tanto, tenemos que trabajar en cientificar las redes sociales. Tenemos que, ojalá, insertar dentro de las redes, sabemos que son mensajes cortos, pero uno siempre puede poner un link a la fuente que sustenta la afirmación, y eso es algo que es un trabajo que debemos hacer sin duda. Nosotros, de hecho, publicamos un paper, una revista de muy alto impacto, con un grupo de comunicadores, con periodistas, un paper científico, donde analizamos cómo las redes sociales durante la pandemia afectaron las decisiones de las personas para acceder a la vacuna. Y hasta de los gobiernos, me imagino, o sea, como que redes sociales afectaron varias decisiones, no solamente de personas. Y por eso fue que ese paper es interesante, porque pudimos segregar las opiniones en redes sociales, en particular en ese momento Twitter, ahora X, de personas que eran especialistas, pero el lenguaje y el mensaje como se entregaba podía generar cierta confusión, claro, y conducir a ideas. Entonces hay un trabajo central. Nosotros actualmente estamos trabajando, tengo el honor de tener un estudiante doctorado de Ciencias de la Comunicación que está haciendo su tesis justamente en cómo transmitir la evidencia científica en torno a las vacunas de manera más clara y siempre transparente y veraz, ¿verdad? Eso es muy importante, pero al mismo tiempo tiene que ser preciso, pero con un nivel de explicación que sea entendible para los que no son especialistas. Y tiene que serlo como pop, como showbiz, como un poco como atractivo también, claro. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergi, doctor experto en inmunología. Oiga, doctor, pero también cuando uno lee la divulgación, uno ve con la forma que tenemos de alimentarnos, con el cambio climático, con un montón y yo creo que temas de hábitos también, ha cambiado nuestro sistema inmune, es distinto, porque uno ve que estamos comiendo más alimentos procesados, que uno ve que estamos en una epidemia de sobrepeso en este país, por lo menos es una cuestión bien dramática. ¿Usted cómo lo ve científicamente, no?
Exactamente, yo creo que después del hallazgo que se hizo a finales del siglo XIX, nos dimos cuenta que los microbios causaban enfermedades infecciosas. Antes de eso, esto fue un trabajo de varios científicos y científicas en ese tiempo. Antes de eso pensábamos que las enfermedades eran, no sé, a causa de los vampiros, por ejemplo. O a causa, ¿cierto? Claro, de hecho, en mitad del siglo XX hubo lugares. Pero fuera de lo gracioso que parece, durante el siglo XX hubo desentierro de tumbas para controlar una epidemia por tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad causada por una bacteria. Esto pasó en Estados Unidos, estamos pensando en... Sí. Entonces, el concepto de que los agentes microbianos invisibles pueden causar enfermedades de ese tiempo. Y eso causó, Marco, que fuéramos mejorando las medidas de higiene a fin de evitar infectarnos. Ahora, el 99% de los microbios del ambiente no causan enfermedad. O sea, la mayor parte son inocuos. Y pensamos que esos son necesarios para un entrenamiento adecuado del sistema inmune. Entonces, lo que ha ocurrido, si usted piensa... La cosa microbiana. Hablamos el otro día con Cristina Dorador de su nuevo libro. Justamente. Así como fueron cayendo las enfermedades infecciosas, hemos visto cómo han ido aumentando las alergias, por ejemplo, que son alteración inmunológica, la enfermedad autoinmune. Y eso se piensa tiene que ver justamente con el exceso de higiene. Es decir, eliminar todos los microbios, no solamente los que nos causan enfermedad, sino que aquellos que son inocuos, que están ahí probablemente y sirven para entrenar adecuadamente el sistema inmune. El ser muy higiénico, por ejemplo, conducen a, se piensa, se llama teoría de la higiene, a un aumento de las enfermedades tipo autoinmune. ¿Qué sería ser muy higiénico? Para ponernos ¿Cómo se clasifica? Pongamos la línea que al tiro, doctor, para saber si uno es. Claro, ojalá sea o uno está en la otra vereda. O estamos en el lado feliz de la vida. Es una suerte de compromiso ahí, porque en el fondo es difícil definir qué es lo que es muy higiénico. Por ejemplo, en particular pensamos en niños y niñas pequeñas. De hecho hay algunas editoriales científicas en algún minuto, algunos años atrás, que hablaban de esta preocupación que tenemos los papás y las mamás de repente, que los niños no se expongan mucho al medio ambiente, que coman tierra. Entonces, de hecho, había un titular de una revista científica que decía: dejen que coman tierra, por ejemplo. Entonces, tan claro como es. Claro, entonces, ese tipo de cosas... pero es difícil, Marco. Niños más encerrados, quizás como... Pero es difícil, mucha burbuja. Es difícil el límite, porque en el fondo puede ser que justamente en la Tierra haya algún agente infeccioso que causa enfermedad. Claro. Entonces es complejo. Yo creo que nos falta como ciencia entender mejor ese fenómeno. ¿Qué pasó en la pandemia, doctor? No, porque uno lo veía, yo me acuerdo que con mi señora limpiábamos cada cosa que llegaba al supermercado. Todo. El amonio cuaternario, empezábamos a ocupar un montón de elementos químicos que uno no tiene idea cómo. Bueno, la pandemia se justificaba, yo creo, porque en el fondo ahí no teníamos idea cómo se transmitía el virus, es que las sustancias, superficies contaminadas, materiales, claro, no habían vacunas, no habían antivirales. Entonces era un momento en que, claro, ahí se justificaba mucho ser tan higiénico. Ahora yo creo que eso ha ido, en el fondo, bajando, afortunadamente, y es notable ver cómo COVID está relegado como la sexta posición de los virus respiratorios en invierno. O sea, claramente lo que fue la inmunidad de rebaño que se logró con la vacunación permitió que este virus, que era muy, muy terrible, dejara de serlo en un tiempo bien corto. Doctor, ¿qué pasa con este denominado long COVID o todos estos efectos como que se han visto como más a largo plazo? ¿Existen? Es algo que no se habla mucho en general. Sí, lamentablemente no se habla mucho, Elena, pero es un tema interesante. A mí en particular soy sensible a ese punto porque nosotros publicamos un trabajo científico liderado, de hecho, por jóvenes científicos el 2012. En una revista de alto impacto en que mostrábamos que el virus respiratorio sincicial tenía un efecto a nivel cognitivo. Luego el 2020 publicamos un trabajo, eso fue en estudios en modelos experimentales de animales. Luego el 2020 publicamos otro trabajo que mostraba que el mismo sincicial podía tener efecto en el lenguaje de niños y niñas lactantes que habían sido infectados. Entonces teníamos antecedentes previos que un virus respiratorio que supuestamente afecta las vías respiratorias podía tener efecto en otros tejidos, por ejemplo el sistema nervioso central. Cuando eso de hecho, en varios los científicos y científicas a veces somos un poquito, digamos, rígidos. Entonces
varios colegas, me acuerdo que me decían, ustedes, claro, es cierto que hay algún porcentaje de niños y niñas que tienen esto, pero en realidad no es un fenómeno generalizado. O sea, bueno, es que hay que estudiarlo en detalle y profundidad. Claro. Esos científicos que nos plantean eso, estamos hablando antes de COVID, luego con la pandemia quedó en evidencia que ocurría el fenómeno y se conoce como COVID prolongado, que puede llegar a afectar al 45% de las personas que tienen COVID muy alto, algún síntoma de COVID prolongado. Entonces, nuestro trabajo, que lo habíamos publicado 10 años antes, dejó un precedente, fueron muy citados durante el COVID, porque los que estaban haciendo su hallazgo iban a mirar, porque cuando uno publica un artículo científico siempre va y mira lo que sabía antes, y esos trabajos nuestros fueron bien citados. Y hace poco estuve en un congreso y los mismos colegas que nos criticaban, de hecho uno de ellos me dijo que estaba enviando él una publicación científica que mostraba este fenómeno en virus sincicial en población infantil, así que es algo establecido. Los virus respiratorios pueden afectar el sistema nervioso y tener efectos, y es muy preocupante la población adulta mayor. Siempre pensamos en los niños, en los pequeños, pero la población adulto mayor, de hecho en Estados Unidos hay una asociación de pacientes adultos mayores de virus sincicial, que algunos abuelitos y abuelitas post-infección con sincicial pueden desarrollar, por ejemplo, demencia senil acelerada o problemas de depresión. Afortunadamente ya hay una vacuna para el sincicial para población adulto mayor, así que es algo que tenemos que empezar a considerar también en nuestro país. Wow. Doctor, bueno, estamos terminando la entrevista, pero obviamente aquí hay un tema que usted tocaba al principio, ¿no? Que tiene que ver con la vocación, con la ciencia desde muy niño, desde los colegios. Yo tengo la suerte de tener dos hijos que estudian ciencia, digamos, ¿no? Pero porque a lo mejor fueron inoculados con la curiosidad, pero efectivamente no es algo muy popular, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el mundo ideal que usted tendría como para que este país de inmediato tome el lado científico? Hemos visto, por ejemplo, que en las escuelas de medicina ahora el 60% son mujeres. Y eso sin ninguna cosa, sin ninguna facilidad, digamos. Un comentario, ¿no? Que ayer justo me tocó entrevistar al profesor Massa y que decía la educación más primaria, digamos, siempre estamos mirando a los Higgins, a los Carreras, y no miramos a los Gagarin, no miramos, él hablando un poco como a la exploración del espacio, ¿no? Pero en el fondo como actualizar quizás los planes y empezar a mirar para otros que la héroes, ciencia, digamos, ¿no? Claro, sea también un poco más heroica en el fondo. Claro, yo creo que ha habido sin duda una mejora en el tiempo. Queda mucho por hacer. Yo creo que hay iniciativas muy activas, por ejemplo, de promover la ciencia en la juventud, promover la inserción de mujeres en ciencia. Afortunadamente se han ido incorporando políticas desde las autoridades en las universidades de ir impulsando eso. Ahora, lo que dice Marco es cierto. Yo creo que la ciencia fascina, ¿verdad? Si hay un niño o niña que muestra interés en entender su entorno, ahí hay un potencial científica, es decir, la comprensión, el entendimiento del entorno en base a curiosidad, la curiosidad que nos genera lo que observamos, es lo que promueve la ciencia, y por eso es tan importante que se siga potenciando el trabajo que se hace, no solamente en los colegios y en las universidades, sino que también pienso en los medios de comunicación que acercan a veces estos temas a la comunidad, y entrevistas como esta van en esa dirección, es decir, contar la experiencia de una persona que estaba trabajando en ciencia y de esa manera poder transmitir el entusiasmo y la pasión y lo fascinante que es dedicarse a entender lo que nos rodea y eventualmente generar resultados que puedan traducirse en tecnología que resuelvan problemas graves, como fue el caso de las vacunas en la pandemia. Totalmente. Doctor Alexis Kalergis, del Instituto Milenio, además elegido entre los 50 científicos que inspiran al mundo, nada más y nada menos. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien, y una buena semana. Vamos a ir a comer tierra. Sí, pero voy derecho al patio. Esto es Soda Stereo con su